Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Diálogos para la Historia sin censura. Después de un receso en torno a nuestras actividades, sobre todo presenciales, atendiendo la convocatoria y la iniciativa del Estado de guardarnos con más precisión las pasadas semanas, y también por un hecho de voluntad propia, porque creemos que en estos tiempos se requiere mucho de la responsabilidad personal para enfrentar la pandemia que todavía está en su máxima expresión. Volvemos hoy a estos diálogos para la historia, que los hemos llamado así en el contexto de Sin Censura, porque todo lo que esté sucediendo en este momento, las decisiones, las opiniones, las políticas públicas que se apliquen, van a tener una trascendencia. Hay un antes y hay un después. Y en ese contexto es muy importante conocer de cerca, de viva voz, lo que cada quien piensa, lo que se está haciendo, las visiones. Y hoy, en lo personal, me siento muy honrado y de recibir aquí en Sin Censura a una amiga que yo respeto muchísimo, que le tengo un afecto y una admiración especial, y que sin más preámbulos presento a mi amiga periodista, una mujer de medios de comunicación de toda su vida, Soledad Jerkins. Soledad, qué gusto. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante que se abran los medios en todos los sentidos y felicitarlos por este enorme esfuerzo que representa mantener un espacio como este. Sí, es complejo, tú mejor que nadie lo sabes. Vamos a empezar por las cosas en positivo. Todo es en positivo, pero en particular hay eventos que llaman la atención, que convocan y que interesan, y que además tienen una proyección muy importante, que es el caso en este momento de la convocatoria que se realizó para el Premio Nacional de Periodismo. Y yo quisiera que nos platicaras en qué consiste, quién convoca, los plazos que hay para cerrar el tema, para la inscripción. Hoy es miércoles 24 de junio. Ya me estoy yo yendo atrás al principio de la pandemia, y yo quisiera que nos platicara sobre el premio, por favor, Soledad. Muchísimas gracias. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que nace en 2001, te acordarás que había un premio que otorgaba el presidente de la República, sí, cada tanto, cada 7 de junio, si no me equivoco. Sí, que era como la conmemoración de la libertad de expresión, con un concepto un poco más oficial. Exacto, y entonces en 2001 se conforma un Consejo Ciudadano que le pide a la presidencia que les dé ese premio, porque lo van a calificar desde la ciudadanía y hacerlo un poco más transparente y más representativo ante la misma población. Y entonces, a partir de entonces es que se instituye este Premio Nacional de Periodismo, que este año 2020 estamos convocando, y qué bueno la oportunidad, porque en 10 días se cierra la convocatoria. El 6 de julio próximo se cierra la convocatoria que lanzamos el 11 de mayo pasado, y estamos pidiéndole a las y los periodistas de Oaxaca y de México que participen. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todas las personas que hayan publicado un texto que tenga calidad periodística en cualquier medio, sea prensa, televisión, radio o medios digitales, en el año 2019. Ese es el requisito. Año 2019, el año pasado. Y tenemos 8 categorías: la de crónica o periodismo narrativo, entrevista es otra, reportaje es la tercera, cobertura multiformato o periodismo de investigación. Este multiformato es prácticamente
un concepto nuevo, es la cuarta categoría. En la quinta categoría está fotografía, la sexta es caricatura, séptima es periodismo de opinión y la octava van juntas divulgación de la ciencia o difusión de la cultura. Hoy y desde el año pasado ya se había hecho, los trabajos se suben a la página de internet www.periodismo.org.mx. Entonces la plataforma es muy buena, va guiando al o la periodista, al o el periodista los va guiando para que puedan subir muy bien sus trabajos. Y no hay más que tener voluntad para participar. El premio consiste en una pequeña escultura, como de este tamaño, no tan pequeña, del maestro Juan Soriano. Excelente. También un diploma y 50,000 pesos por cada categoría. Entonces, yo creo que es atractivo y yo soy ahora presidenta del jurado calificador, que está compuesto por 17 personas. Somos 17 personas de distintas universidades del país, del norte, del centro y del sur. Y a mí me propuso, sin ser yo trabajadora de la universidad, me propuso la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces estoy en representación de la universidad haciendo este hermoso y honorífico trabajo, porque me va a tocar ver, seguramente esperamos recibir más de 1,000 trabajos en las distintas categorías y queremos de verdad, reitero, que participen, todavía están a tiempo. Claro. ¿Quiénes pueden postular el trabajo? Lo puede postular el propio periodismo, el medio de comunicación o una persona a la que le haya gustado un trabajo, lo puede hacer una institución también. Totalmente abierto. Sí, es totalmente abierto, es muy interesante, de verdad. Lo único que vamos a mirar ahí es que tengan calidad periodística en base a los principios, en base a la técnica y sobre todo considerando que en este país se hace periodismo con mucho esfuerzo, no solamente por la falta de condiciones que hay. A contracorriente. A contracorriente, exactamente. Sin seguridad y sobre todo en una condición de precariedad, porque es una profesión que no ha sido reconocida como tal. Yo no sé, algunos dicen que ya ni estudien la comunicación o el periodismo, pero yo digo sí hay que estudiar la comunicación y el periodismo, es fundamental tener esas bases y sobre todo que siempre es una carrera que es una profesión que implica cierta especialidad, ¿no? Ya no es como antes, que éramos sabedores de todo y al mismo tiempo de nada, ¿no? Creo que ahora ya se requiere, hoy mismo están haciendo, yo diría, un nuevo tipo, una especialidad distinta, que es la especialidad del periodismo de la medicina, ¿no? Sí. La pandemia que estamos viviendo ahora nos pone en ese camino y seguramente habrá quienes se sigan especializando, como antes hubo quienes se especializaron en derechos humanos, o quienes nos hicimos periodistas de la condición social de las mujeres, ¿no? Sí, sin duda. Pero además estoy viendo rubros, categorías inéditas, sí. Es decir, que precisamente está en concordancia con lo que tú estás comentando, cómo el periodismo va avanzando y va teniendo diferentes facetas que precisamente lo hacen más interesante. Ahora, una pregunta, ¿tienen que ser trabajos impresos? No. ¿O también puede ser audiovisuales? Son audiovisuales, por ejemplo, impresos. Entrevistas por televisión o entrevistas por internet, de ese tipo también pueden participar. Son medios impresos, ¿sí? Son medios televisivos, radiofónicos o digitales. Órale. Sí. Y bueno, hay trabajos impresionantes ya a través de los medios digitales, porque es ahí donde yo digo se aprovecha más el sistema de multiformato, periodismo que ya no hace una sola persona, sino que hacen varios especialistas, el que hace los datos, el que hace las gráficas, el que hace... O sea, es un trabajo de equipo en una investigación compleja sobre todo. Excelente. Ya decías, el 6 de julio se cierra la convocatoria. Va a ser verdaderamente todo un esfuerzo poder analizar y llegar
a decisiones, Sí. por lo que tú estás comentando, va a estar complejo. Sí. Es un trabajo duro. Nosotros, quienes integramos el consejo, el jurado calificador, vamos a estar ya seguramente de lleno recibiendo los trabajos. No nos los entregan todos, sino hasta que se concluye. Se cierra. Cuando llegan todos. O sea que ahorita tú no conoces ninguno. Yo no conozco ninguno de los trabajos. ¿Y vas a participar en el análisis de todos los trabajos? No. ¿O se dividen por categorías? Nos dividimos por categorías, sí. Y nos vamos a juntar, si la pandemia nos los permite, los 17, 3 días en el mes de noviembre para debatir los trabajos, las propuestas finales ya entre todos. O sea, sí hay un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto mayor. Sí, daremos a conocer los resultados el 13 de noviembre y está prevista la premiación el 27 de noviembre de este año. Ok. Bueno, esperemos que para entonces ya también podamos volvernos a abrazar. Sí, ojalá, porque Dios vale manda. la pena. Es una ceremonia muy importante. Es ese reconocimiento. Es el único premio nacional de periodismo, además, porque es el más importante de México, sin duda. No, eso no me queda, como tú lo dices, no me queda duda. Pues te felicito. Además, el hecho de ser propuesta por nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, creo que es un privilegio y un honor, pero también es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu talento, a tu entrega, a tu visión, a todo lo que Soledad Jarquín representa. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y qué gusto. Y bueno, pues ya, si hacemos el compromiso en noviembre, si la pandemia nos lo permite, de volvernos a reunir y poder estar presentes y pues estar comentando sobre cómo se desarrolló ya todo el proceso de selección de trabajos, de la premiación. Eso es un tema muy interesante y apasionante. Te felicito, Soledad. Sí, gracias. ¿No? Y pasando a los temas también de la misma actualidad de este momento, la pandemia. La pandemia ha golpeado a las sociedades en general. Los estados nacionales han tenido que enfrentar y decidir y tomar decisiones a veces muy contradictorias incluso, porque sí hay yo así lo advierto, es un tema, el tema de la salud, pero por el otro lado también el tema de la subsistencia, más en países donde la economía informal es prioritaria para la subsistencia. Claro. En ese contexto, Soledad, y también un tanto en el concepto que, como tú bien lo apuntabas en algún momento hace rato, te has ido también involucrando el concepto del género. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en el país y en Oaxaca, Soledad? Bueno, evidentemente, como sociedades del mundo completo, no estábamos preparados para recibir una situación como esta. En un principio me acuerdo de una conversación que tuve con mi madre. Ella tiene 87 años y me dijo, yo solamente había oído hablar de estas cosas porque mis papás nos contaron, me dijo, de este tipo de situaciones. Y entonces eso quiere decir que esta generación que somos ahora, los que estamos vivos, al menos pues no hemos sufrido no nos hemos enfrentado, se resolvieron científicamente muchas cosas. Hubo avances en los derechos humanos, etcétera, y ahora de pronto nos cae esto y empiezan a tomarse decisiones basadas en situaciones científicas, pero que no a todo el mundo le parecen justas y adecuadas, ¿no? Como es esto de encerrarse en la casa. Primero nos dijeron que 30 días, 10 días, 15 días, llevamos 100 días, un poquito más de 100 días, y no acabamos de estar tan seguros de que ya podemos salir a la calle. ¿Cierto? Porque todavía estamos en el semáforo rojo y quién sabe si para la próxima semana. ¿Sí? Y como dicen luego también, ¿no? Tendremos que enfermarnos la tercera parte de la población para ya más o menos tener algo de confianza, que todos estemos ahora sí que vacunados de esa enfermedad, de ese padecimiento, para empezar a llevar realmente una vida más normalizada. Entonces no estábamos preparados ni preparadas,
¿Y esto qué provocó? Bueno, uno, que llevaran a las personas a sus casas. Y ese espacio donde dormimos todos y todas, ¿no? Todas, Claro. somos 3, somos 7, somos 10, Sí. todos llegamos a dormir ahí. Sí, sí, sí. Y de pronto se convierte en un espacio que todos salen de la calle a trabajar, a estudiar, y de pronto todos estamos juntitos. Se convirtió en un lugar que ya estaba, ya se sabía, ¿no? Que era un lugar difícil para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque es un nido de violencia. Ahora, tener a los señores, a los hijos, a los adultos que tuviéramos en la familia y a las hijas ahí metidos, representó una realidad distinta. Fue muy fácil decir, al principio todo el mundo dijo, hay que a todo dar, nos vamos a estar todo el tiempo todos y todas juntas y juntos, no va a haber problema, pero Sí. no. De pronto que también las clases iban a ser por vía digital, pero en la casa solamente hay una computadora Sí, sí. y papá tiene que Cuando responder la hay, cuando porque la hay. hay regiones donde eso es un lujo. Y papá también tiene que trabajar y mamá también viene con trabajo a la casa y no solamente es un hijo, sino 3 los que tienen que entrar. Sí. Entonces, fue una complicación, fue un 24/7, es un 24/7, 24 días, 24 horas por los 7 días de la semana, Sí, sí. de un ajetreo y de un jaloneo dentro de las casas, que empezó a tener resultados muy negativos. muy ¿verdad? negativos, Sí, en sí. específico para la las mujer. mujeres. Sí, eso lamentablemente se ha estado comprobando, es decir, los índices han aumentado, la violencia intrafamiliar hacia la mujer, las agresiones a las mujeres y por el concepto incluso de la seguridad, que además en el tema de la seguridad ahí no tampoco ha habido avances en términos globales y más en este contexto de la mujer muy complejo, Soledad, sí. Y en ese mismo contexto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, no se resuelve la violencia contra las mujeres Claro. en específico con recetas, ¿no? Pero tampoco se ha hecho nada. Ese es el grave problema, ¿no? Se institucionalizó esto que conocemos como las políticas de género. Sí. Se institucionalizaron en el año 2000 en México, cuando entra Fox y crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Antes había como pequeños esfuerzos en todo el país. En Oaxaca teníamos un CODEMO, luego nació el IMU, y así se fueron creando los espacios. Sí. Pero, de verdad, desde que yo tengo uso de razón, no ha habido una sola campaña, y que ya para entonces, con Fox, yo ya estaba haciendo trabajo de perspectiva de género. No ha habido una sola campaña. Una campaña sistemática, progresiva, impactante, las 24 horas del día, por los 365 días del año, para reducir la violencia, para reducir los índices de violencia. La prevención nunca ha habido. Y les fue ganando a las instituciones el número increíble de víctimas de violencia, ¿no? Y no solamente, tenemos violencia de muchos tipos, de muchos niveles, en grados terribles, y la más terrible sería el feminicidio. Pero entonces el gobierno se concreta primero a dar como respuestas y paliativos, ¿no? Las políticas públicas son respuestas y paliativos, pero están desbordados y siguen sin hacer políticas de prevención, exceptuando una campañita que sacaron por ahí que les fue como en feria, esa de cuenta hasta 10, ¿no? Sí. Cuenta hasta 10 para que le bajes, pero ahí se criminalizaba tanto a un lado como al otro, y se quitaba responsabilidad sobre lo que es la violencia machista, la violencia patriarcal. Entonces, ese es un fenómeno consecuencia de que no se hizo nada. Y que sí, tienes toda la razón, porque además ya tiene que ver incluso con un concepto también cultural de nuestras sociedades y en particular de la sociedad mexicana, lo tenemos que aceptar o decir así. El ámbito de prevención también creo que no se ha avanzado en ese sentido, que tal vez sería un principio, ¿no? Es decir, ir a las causas, claro, y combatir las causas, pero las causas son muchas.
que van desde la pobreza, desde el hacinamiento, desde las condiciones sociales, del trabajo, etcétera. Y luego también los gobiernos en muchos sentidos han optado por políticas asistencialistas que finalmente no resuelven, porque no es con una dádiva o con o decir, porque eres mujer te voy a apoyar o porque eres mujer. Creo que ahí es donde está el punto que tú estás planteando. No ha habido un proyecto integral para atender este tema de la violencia. Ha habido un avance impresionante en México y en Oaxaca y en todos los estados en relación con la legislación. Eso es indudable. Nadie niega el trabajo de avance de la legislación. Es puntual, es muy buena, pero no hay una contraparte ejecutiva que la aplique. Legislación que precisa el hecho y que condena el hecho y que incluso castiga el hecho. Y luego hay cosas que se hicieron que luego nos resultaron contraproducentes. Por ejemplo, yo digo, está muy bien y qué bueno que existen los albergues, porque muchas mujeres viven en casa del marido violentador o de la familia del marido violentador. Sí, claro. Entonces, a ellas hay que sacarlas, ¿no? Pero tampoco hubo mecanismos para financiamiento de casas, de viviendas. Era muy importante que las mujeres tuvieran su propia vivienda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un enfrentamiento marital ahí y de consecuencias que pueden ser incluso tan terribles como lo es el hecho de un feminicidio, que se estima más o menos que la mitad o un poco menos de la mitad de quienes asesinan a las mujeres son sus queridísimos esposos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay un pleito de esta naturaleza, y la mujer corre riesgo, van por ella, la sacan de su casa con los chiquitos, las chiquitas, y los meten a un albergue y ahí están 3 meses, donde reciben atención psicológica, empoderamiento, les resuelven muchas cosas, pero se van con lo que traen puesto, no se llevan más porque es una salida de emergencia. Claro. No tienen nada, les dan les dan de comer, los niños medio asisten a la escuela, y el señor se queda, el baquetón, se queda dentro de su casa, a todo dar, viendo la tele, porque además para que lo citen, para que lo encarcelen, para que apliquen la ley falta mucho. Sí, que ese es otro de los temas. La misma estructura de justicia deja mucho que desear, y también ahí muchas veces la mujer tiene que enfrentar a veces hasta acoso, ¿no? Si ya le fue mal en la casa y va al Ministerio Público y le hacen dar vueltas, eso que estás comentando, ¿no? Es víctima también ahí de otro tipo de violencia. La violencia institucional, por supuesto. Sí, bueno, entonces, en casos de violación, la violencia institucional no ha cambiado. O sea, siguen preguntándole a las víctimas cosas que no les tienen que preguntar. ¿Qué hacías tú en ese lugar a esa hora? Prácticamente la hacen culpable. ¿Por qué ibas vestida así? Esto que parece muy choteado, yo hasta lo dejé de mencionar porque pensé en algún momento de mi vida, de mi trabajo periodístico, que ya se había quitado, y resulta que no, que todavía le siguen preguntando a las mujeres esas cosas. El tipo de interrogatorios de esa naturaleza. Que las culpabilizan y desculpabilizan al verdadero agresor, exactamente. Complejo. Soledad, hay temas, todo esto es complejo en general, pero hay a veces temas que muchas veces uno dice, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿De qué se trata? ¿En qué sentido se puede abordar? Y bueno, esas preguntas a veces no tienen las respuestas correctas, pero muchas veces también los ves en una perspectiva que piensas que a veces no va a llegar cerca de nosotros, ¿no? El tema de muchas formas de violencia. Y eso es algo que yo respeto mucho en la mujer, cómo encara precisamente las situaciones a veces críticas. Es una de las cosas por las que yo te respeto muchísimo. Tú viviste una situación muy compleja con tu hija, y yo creo que sí vale la pena, porque es importante que la sociedad tenga
claridad en estos temas, en este tema en particular. Si tú me lo permites, y te preguntaría en qué estado está esta situación, la investigación, los hechos, los avances, la actitud de las autoridades, la perspectiva de lo que ha sucedido y seguramente está por venir, porque creo que esto no se ha completado el tema de la investigación. Sí, desafortunadamente así es, y ojalá yo nada más lo haya vivido. Yo digo, lo sigo viviendo desafortunadamente, claro, porque efectivamente lo que una se encuentra de frente es que la justicia no llega. Ese es lo terrible, ¿no? Hay una serie de eventos posteriores al asesinato de mi hija, junto con Pamela y junto con el chofer de Pamela, Adelfo Jiménez Guerra, y que han complicado. Yo creo que, no tengo ninguna respuesta. Hay 3 expedientes en la Fiscalía abiertos, uno por el hecho criminal, hay una persona detenida, pienso el último, el eslabón más débil de toda esta cadena criminal, porque este es un asesinato hecho con premeditación, alevosía y ventaja. Hay muchos posibles líneas de investigación. Yo al menos he visto 6. El problema es que la Fiscalía no ha investigado ninguna, no ha seguido realmente una precisa, y la que ha seguido conduce a posibles autores materiales. Tengo Tengo otra carpeta de investigación, que es la de probable delito electoral. Este delito electoral, la carpeta estuvo casi concluida para agosto, ya la teníamos lista. Estuve trabajando muy de cerca con la Fiscalía Especializada y empezaron a pasar los meses y no se llevó ante los juzgados, no se judicializó la carpeta, sino hasta diciembre de 2019, donde la Fiscalía dice que ya se judicializó. Lo que pensamos que sucedió es que metió una solicitud para iniciar el proceso judicial o de el juicio o lo que tenga que venir, porque el tribunal no ha dado ninguna respuesta. Yeah. Entonces ahí hay un empantanamiento fabuloso. Ya vamos a casi, los 2 años y seguimos en las mismas. Y hay una carpeta tercera por el delito de robo en contra de mi hija, de las pertenencias de mi hija. Mi hija era fotógrafa, videoasta, y era jefa de la Oficina de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero es enviada a cubrir una campaña política. Por eso es que se abre ese expediente por probable delito electoral. Sí. Y además, ella siempre traía a su equipo. Esa noche que ellas salen a comer y después de comer se van al Bar Jardín a tomarse unas cervezas en Juchitán de Zaragoza, ella había dejado el equipo en el hotel. Los hechos ocurrieron en la madrugada a las 2:27. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, se presenta un funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas muy cercano a Francisco Javier Montero López, que era el secretario de Asuntos Indígenas, a recoger las pertenencias de mi hija. Entonces la gente del hotel le dice: sí, usted se puede llevar las pertenencias, pero déjenos su credencial, y le tomaron una fotografía. Por eso tenemos identificada a la persona. Que fue por las cosas. Al rato regresó. ¿Qué se llevó? La maleta de la ropa y la mochila con el equipo. Al rato regresó la maleta de la ropa y la mochila, pero sin el equipo. Cuando yo llegué a Juchitán, yo llegué como a la 1 de la tarde. Mis otras hijas llegan como a las 4 de la tarde, y ya es cuando yo me acuerdo y les dije: vayan por favor al hotel donde estaba tu hermana e investiguen qué pasó con sus cosas. Ahí es cuando nos damos cuenta de manera inmediata y sabemos de manera inmediata quién se llevó las cosas. Yo hablé con el fiscal Rubén Vasconcelos de manera inmediata. Yo hablé todavía con él ese mismo día por la tarde, habíamos estado en comunicación varias veces. Y le comento lo que ha pasado, y quiero decir que
el expediente se judicializa 1 año y 2 meses después. O sea, yo digo más lentitud, más omisiones, más complicidad ya no puede haber, ¿no? Por otro lado, la Secretaría de la Contraloría y la Transparencia Gubernamental inicia una investigación por posibles delitos de corrupción en la Secretaría de Asuntos Indígenas. Yo estoy al pendiente, a mí me llaman a declarar, yo aporto datos, no es una declaración, es una entrevista lo que hacemos, aporto datos importantes de lo que estaba sucediendo, desde lo que yo tenía conocimiento. Ese expediente pasó en marzo del año pasado al Tribunal de Justicia Administrativa, donde también sigue durmiendo el sueño de los justos. Y hubo un expediente que yo también inicié a través del Instituto Estatal Electoral, un procedimiento especial sancionador por posible delito electoral. Pasó al Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral le fija una multa de 25,000 pesos al candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Ageo Montero López, que es al quien envía el secretario de Asuntos Indígenas a apoyar, que mi hija apoye en esa campaña. Y además de que va en contra de su voluntad y demás, yo me amparo, meto un amparo, lo toma la Sala Jalapa vuelve a emitir una resolución, dice que son 45,000 pesos, yo vuelvo a ampararme y finalmente la Sala Jalapa emite, ya dijimos, ya no más porque no vamos a terminar nunca, la Sala Jalapa emite una resolución para que sean 90,500 y fracción de pesos por el uso indebido de recursos y establece que los hermanos Montero López, tanto Francisco Javier como Ageo, sí cometieron un delito electoral grave. ¿A quién le toca cobrar la multa? Pues a la Secretaría de Finanzas, y quiero decirles que desde entonces la Secretaría de Finanzas, desde marzo del año pasado, la Secretaría de Finanzas tampoco ha hecho posible para que el funcionario, hoy regidor de Juchitán, Ageo Montero López, pague, porque dice que no encuentran su domicilio. Ese es el nivel de complicidad, por eso yo denuncio hechos de complicidad a los que me estoy enfrentando y es terrible, terrible. Te entiendo y sin duda, bueno, ¿qué podemos decir en este caso y en este momento? Es decir, que es lamentable que estas cosas sigan sucediendo y por supuesto que tú tienes la solidaridad de todos las gentes que te conocemos, del medio, de la solidaridad social y de verdad que evidentemente nada te va a reponer la presencia. Así es. Pero yo creo que sí, como madre, como ser humano, como miembro de una sociedad, por lo menos espera que haya justicia. Yo creo fundamentalmente que las personas que son víctimas de un delito, bueno, las víctimas directas muchas veces ya no lo pueden contar, pero las víctimas indirectas, las que nos quedamos, pienso que tenemos como ciudadanas derecho a la justicia y por eso la exigencia. Claro, claro. ¿Qué te digo? Soledad, qué gusto en términos generales de poder platicar contigo y abordar todos estos temas porque finalmente, mira, hemos pasado desde el tema del Premio Nacional de Periodismo, la pandemia, este otro hecho tan lamentable que tú viviste. Y bueno, pues yo creo que hay que darle seguimiento a todo. Tú tienes esta casa abierta. Cuantas veces quieras, aquí estamos para que por lo menos parte de la sociedad, la que nos ve, la que nos sigue, esté enterada porque estas cosas hay que ventilarlas, eso es parte también de lo que tiene que ir generando una inercia diferente, una inercia positiva cuando suceden estos hechos. ¿Algo que quisieras agregar? Solamente recordarle a mis compañeros periodistas y mis compañeras periodistas que tienen hasta el 6 de julio, por favor, para inscribir sus trabajos. No, ya me motivaste, ¿eh? Sí, claro que sí. Me motivaste, te aprecio. Bueno, pues ya estaremos conociendo los resultados. Muchas gracias, Soledad Jarquín. Amigas, amigos, ya saben que aquí estamos en Sin Censura, Diálogos para la Historia. Nos vemos pronto y volveremos a abrazarnos. Gracias.